Buenos días, bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 31 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. En este módulo nos aventuramos en el mundo de Todo sobre mi madre, película del año 1999 de Pedro Almodóvar. Se trata de una de las obras más valoradas del cineasta manchego. El filme recibió, entre otros muchos galardones, el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa y 6 premios Goya. Entre los temas que trata la película se encuentran la solidaridad entre las mujeres, la pérdida de seres queridos, el SIDA y la relación entre representación teatral, fílmica y vida real. Almodóvar siempre ha mostrado un constante interés en contar historias sobre mujeres. No es casualidad que su primer largometraje, Pepi Lucibón y otras chicas del montón del año 80, esté protagonizado por 3 mujeres. Entre tinieblas del año 83, situada en un convento, es una historia prácticamente sobre mujeres. Su lanzamiento internacional, Mujeres al borde de un ataque de nervios, del 88, es un filme con un personaje femenino a la cabeza, Pepa, interpretada por Carmen Maura. En general, las mujeres de las películas de Almodóvar cargan sobre sus hombros toda la intensidad del drama, mientras que los hombres son meros acompañantes, son débiles o incapaces de trascender estereotipos patriarcales. Todo sobre mi madre está dedicada a Bette Davis, Gina Rowlands. Almodóvar dedica su película a Bette Davis, Gina Rowlands, Romy Schneider, a todas las actrices que han hecho de actrices, a todas las mujeres que actúan, a los hombres que actúan y se convierten en mujeres, a todas las personas que quieren ser madres, a mi madre. Dice el director manchego que la idea original era hacer una película sobre personas que no son actores pero que tienen que actuar o fingir. Almodóvar recuerda a las mujeres de su familia que se veían obligadas a mentir para evitar tragedias y hacer creer a los hombres que ellos estaban al mando. De ahí los recuerdos se convirtieron en una historia fílmica sobre la capacidad de la mujer para fingir, la maternidad herida y la solidaridad espontánea entre las mujeres. Una primera referencia a la historia aparece en un filme anterior, La flor de mi secreto del 95, en la que una amiga de la protagonista trabaja enseñando a médicos cómo enfrentarse a una situación en la que han de convencer a familiares de fallecidos de que acepten a donar los órganos de su paciente. Una primera referencia a la historia aparece en un filme anterior, La flor de mi secreto del 95, en la que una amiga de la protagonista trabaja enseñando a médicos cómo enfrentarse a una situación en la que han de convencer a familiares de fallecidos de que donen los órganos de su pariente. La situación concreta que ensayan es la de una madre que ha perdido a su hijo en un accidente en la carretera. En Todo sobre mi madre asistimos a la muerte de Esteban, un muchacho de 17 años que vive con su madre y que nunca conoció a su padre. Tras su fallecimiento, dos médicos convencen a la madre de que ceda los órganos de su hijo para trasplantes. La muerte de Esteban hace también referencia a la película de John Cassavetes, Noche de estreno del 77, donde ocurre un accidente similar. El título del filme también hace referencia a otra película norteamericana, All About Eve, de Mankiewicz del año 50, traducida al español como Eva al desnudo, en la que la actriz Margot contrata a su admiradora Eva, que más tarde usurpará su fama. En Todo sobre mi madre veremos cómo la protagonista Manuela será acusada injustamente de ser una especie de Eva. La película fue rodada principalmente en Barcelona, algo nuevo para un director tan enamorado de Madrid, y fue un auténtico éxito de público y crítica. Ganó el Oscar a la mejor película extranjera, además del Globo de Oro,
entre otros premios internacionales. En España obtuvo 6 premios Goya. Vamos ahora a repasar la sinopsis de la película. Manuela, interpretada por Cecilia Roth, trabaja como enfermera y coordinadora de trasplantes de órganos en Madrid, donde comparte su apartamento con su hijo, Esteban, que sueña con ser escritor. Con motivo del 17º cumpleaños de Esteban, ambos asisten a una representación de la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Tras el espectáculo, Esteban insiste en conseguir un autógrafo de la actriz Uma Rojo, interpretada por Marisa Paredes, que interpreta a Blanche Dubois. Mientras esperan en la lluvia, Esteban le pide a su madre que le cuente la historia de su padre, a quien nunca conoció y del que su madre nunca habla. Manuela promete contarle todo una vez estén en casa. Uma sale del teatro junto a su colega de escenario y amante Nina y toma un taxi. Esteban se precipita tras el coche y es atropellado por otro vehículo y finalmente muere. Manuela viaja a Barcelona en busca del padre de Esteban, cuyo nombre también es Esteban. Allí se reencuentra con agrado una vieja amiga transexual que ahora trabaja como prostituta. Ambas deciden buscar trabajo juntas y piden ayuda a la joven monja Rosa, interpretada por Penélope Cruz. Manuela asiste a otra representación de Un tranvía llamado Deseo con Uma Rojo, interpretando a Blanche Dubois. La actriz termina contratando a Manuela como asistente. La novia de Uma, la joven drogadicta Nina, que interpreta a Estela en el escenario, falta un día a la función y es una vez sustituida por Manuela, que demuestra saberse el papel de memoria. Manuela más tarde justifica su conocimiento del papel explicando cómo participó en una representación de la obra en un grupo de teatro aficionado cuando vivía en Argentina, en el que por cierto conoció a su marido Esteban. Pronto nos enteramos de que Esteban era un marido celoso y abusivo que terminó operándose para convertirse en Lola, un travesti drogadicto que no por ello dejó de maltratar a Manuela. Cuando ésta se quedó embarazada, Manuela decidió abandonarlo sin contarle que estaba encinta. Mayor sorpresa es cuando descubrimos que la hermana Rosa también se quedó embarazada tras mantener relaciones sexuales con él. Desafortunadamente, la adicción a la droga de Lola le hizo contraer el virus del SIDA que contagió a la hermana Rosa. Ante la incomprensión de la hermana de Manuela, ante la incomprensión de la madre de Rosa, Manuela se encarga de la monja hasta que el niño nace. Desgraciadamente, la hermana Rosa fallece y Manuela adopta al niño. En el cementerio aparece Lola y Manuela le cuenta la historia de su hijo muerto. Lola confiesa que ella misma se está muriendo. Un mes más tarde, Manuela lleva al hijo de la hermana Rosa a conocer a su padre. Lola se enternece ante la presencia de su hijo y Manuela le muestra una foto del hijo que murió. En un movimiento inesperado, Manuela decide tomar al hijo de la hermana Rosa, que también se llama Esteban, y regresar a Madrid, ya que los padres de la hermana Rosa, en cuyo piso Manuela estaba residiendo, muestran mucha hostilidad hacia el bebé. Más tarde, Manuela vuelve a Barcelona para presentar el niño. Más tarde, Manuela regresa a Barcelona para presentar al niño en un congreso sobre el SIDA. El bebé ha neutralizado milagrosamente el virus. Manuela visita a Uma y Agrado, que ahora trabaja de asistente de Uma, y nos enteramos de la ruptura de Uma con Nina. Vamos a hablar ahora sobre la intertextualidad y los diferentes niveles de la narración. En Todo sobre mi madre asistimos a un sofisticado ejercicio de intertextualidad literaria y cinematográfica que enriquece el mundo de los personajes y se alza como parte esencial de sus experiencias. Por un lado, tenemos la trama de la película, la historia de Manuela, la pérdida de su hijo, la búsqueda de Lola y el reencuentro con Agrado y el encuentro con la hermana Rosa y la actriz Uma Rojo. Por otro lado, asistimos a representaciones teatrales dentro de la película y alusiones a otras películas y textos literarios igualmente en el seno de la diégesis.
Aquí vamos a repasar la obra de 3 autores que Almodóvar incluye en su narración. Aquí vamos a repasar la obra de 3 autores que Almodóvar incluye en su narración. La película Eva al desnudo de Mankiewicz, del año 50, la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, y los textos de Lorca Bodas de sangre y yerma. Eva al desnudo de Mankiewicz es una película que Manuela y su hijo ven juntos en la televisión al principio de la película. Cuando Esteban comenta la inexactitud de la traducción española del título, que según él debería ser Todo sobre Eva, su madre le responde que esa traducción literal suena extraña. Es sin embargo una inspiración para Esteban en el texto que pretende escribir sobre su madre y que titula Todo sobre mi madre. El texto comienza, sin embargo, hablando de la ausencia de su padre en su vida. El texto dice así. Anoche mi mamá me enseñó una foto de cuando era joven. Le faltaba la mitad. No quise decírselo, pero a mi vida también le falta ese mismo trozo. Termina la cita. Vilma Navarro ha escrito con gran sensibilidad que la historia de Manuela, tras la muerte de Esteban, es en realidad anticipada por éste en el momento en que observa a su madre pasearse delante del póster gigante del rostro de Uma Rojo. Es como si Esteban intuyera que Manuela, al igual que Evan Harrington, con respecto a la actriz Margot Channing en la película de Mankiewicz, iba a formar una parte esencial en la vida de Uma Rojo. Dentro de esta lógica poética, no es difícil imaginar el porqué del título de la película. Esteban es, en esta realidad poética, el autor de la vida de su madre. En la película de Almodóvar, la actriz Nina, interpretada por Candela Peña, que representa al personaje de Estela Dubois, en la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, cae enferma, en realidad está totalmente drogada, y es sustituida por Manuela, que se sabe el papel de memoria. Su intención no es, sin embargo, al contrario que la Eva en Eva al desnudo, usurpar la fama de nadie. Es más bien una afortunada coincidencia que Manuela interpretó el mismo papel en un grupo de aficionados en su juventud. De este modo, Manuela, ahora en el escenario, en el papel de Estela, se identifica con su papel en la obra de Williams. El final de esta versión es más cercano a la de la película Un tranvía llamado Deseo que a la de la obra de teatro homónima. En la obra de teatro original, Estela se deja consolar por Stanley. En la película, sin embargo, y en la versión que Manuela representa, Estela decide abandonar a Stanley, escapando así del maltrato. Hay aquí una alusión a la propia vida de Manuela, que decidió dejar a Esteban padre, ahora Lola, por su propio bien y el de su hijo. Uma Rojo, interpretada por Marisa Paredes, confiesa que se puso el nombre de Uma, femenino de humo, porque vio fumar a Bette Davis en sus películas e imitándola comenzó a fumar en demasía. El personaje de Uma es el de una actriz a la que le cuesta no serlo fuera del escenario. En ella se conjuran la actitud de la actriz diva y el tono melodramático de algunos de sus personajes en el escenario. Cuando, en su primer encuentro, Manuela accede a ayudar a Uma a encontrar a Nina, Uma dice: «Quien quiera que seas, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos». Esta frase es parte de su diálogo en Un tranvía llamado Deseo. Manuela, que conoce a la perfección, esta frase es parte de su diálogo en Un tranvía llamado Deseo. Manuela, que conoce a la perfección el texto, pone una cara escéptica, pero lo cierto es que Uma parece asumir como propias la fragilidad y el agradecimiento de su personaje Blanche en el escenario. El tercer autor que Todo sobre mi madre cita es Federico García Lorca. Quizá el poeta más popular de la llamada generación del 27, Lorca fue además uno de los grandes dramaturgos del siglo XX español. Lluís Pascual creó un espectáculo combinando Bodas de sangre y yerma, parte del cual es interpretado por Marisa Paredes en el escenario de la película. Lluís Pascual creó un espectáculo combinando Bodas de sangre y yerma,
parte del cual es interpretado por Marisa Paredes en el escenario. El texto que la actriz declama dice así: hay gente que piensa que los hijos son cosas de un día. Repeat. Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día, pero se tarda mucho, mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo. Una fuente que corre durante un minuto y a nosotras nos ha costado años. Cuando yo descubrí a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua porque era mía. Los animales los lamen, ¿verdad? A mí no me da asco de mi hijo. Tú no sabes lo que es eso. Es una custodia de cristal y topacios. Los animales los lamen, ¿verdad? A mí no me da asco de mi hijo. Tú no sabes lo que es eso. En una custodia de cristal y topacios pondría yo la tierra empapada por su sangre. Termina aquí la cita. Aquí podemos ver por un lado la alusión al terrible momento de la muerte de Esteban, hijo, y las emociones inefables de la madre. Por otro lado, el deseo de Yerma, una mujer que no puede tener hijos, en la obra de Lorca, revive en el amor de Manuela al hijo de la hermana Rosa que ha adoptado. Todo sobre mi madre crea y promueve una comunidad exclusivamente de mujeres que trata de hablar en sus propios términos sin la mediación de los hombres. La creación de esta comunidad requiere el sacrificio del hijo de Manuela, Esteban, al principio de la película, lo que empuja a Manuela hacia esa comunidad. La pertenencia a esa comunidad requiere un conjunto de competencias que tradicionalmente se han adscrito a la mujer, como la empatía y el cuidado de los otros. Ciertamente, la simetría del principio y el final, en ambas partes Manuela es la madre de un niño de sexo masculino, puede justificar una interpretación de las limitadas posibilidades de representación de la mujer y de imágenes tradicionales en la que las mujeres dependen de la presencia del sexo masculino. Sin embargo, esa simetría podría entenderse de otra manera. Si bien apunta a un vínculo ineludible entre hombres y mujeres, entre madre e hijo, la naturaleza de ese vínculo no tiene por qué entenderse como dependencia de las mujeres de los hombres, sino que abriría la posibilidad de un espacio femenino para los hombres. La muerte de Esteban, al comienzo de la película, permite a Manuela embarcarse en un viaje que proporciona medios para la construcción de una comunidad de mujeres, un espacio en el que las mujeres nutren relaciones con otras mujeres y en el que lo masculino no es normativo. Claramente, la película invierte una enorme cantidad de energía en excluir a los hombres de la trama. Si echamos un vistazo a la película Mujeres al borde de un ataque de nervios del año 88, podemos comprobar que las voces masculinas se someten a un tratamiento diferente de las femeninas. Considerando que las mujeres son elocuentes, por ejemplo Lucía, interpretada por Julieta Serrano, dotadas de un talento relacionado con la voz, el personaje de Carmen Maura, o bendecidas con una verborrea imparable, el personaje de María Barranco, resulta más que obvio que las voces masculinas son más bien lo contrario. Un objeto parcial, por ejemplo, los labios de Iván, interpretado por Fernando Guillén, o un discurso débil, el tartamudeo y la timidez de Carlos, interpretado por Antonio Banderas. En Todo sobre mi madre, Almodóvar excluye de nuevo y conscientemente al hombre de la trama. Los pocos hombres que aparecen o son mencionados mueren, como por ejemplo Esteban hijo, están ausentes, Esteban padre, son amnésicos. Los pocos hombres que aparecen o son mencionados mueren, como por ejemplo Esteban hijo, están ausentes, Esteban padre, son amnésicos como el padre de la hermana Rosa y por lo tanto incapaces de establecer vínculos con otros personajes, o demasiado simples como el actor que interpreta a Kowalski, que le pide a Agrado que le realice una felación porque está nervioso. A ningún hombre se le permite hablar de sí mismo. La muerte de Esteban parece tener sentido bajo esta premisa. La muerte de Esteban marca también el final de la relación entre madre e hijo, como una especie de fracaso simbólico del hijo para acceder a la subjetividad de su madre. La comunidad de las mujeres que se crea después de que Manuela llegue a Barcelona
se articula de maneras diferentes pero complementarias. Un momento muy revelador es cuando Manuela le cuenta a la hermana Rosa su historia con Esteban padre, ahora Lola, como si esto le hubiera ocurrido a una amiga de ella y no a ella misma, y le dice que su amiga terminó aceptando a su marido a pesar de su operación de implante de mamas, y le dice que su amiga terminó aceptando a su marido a pesar de su operación de implante de pechos, y añade que las mujeres son capaces de hacer cualquier cosa por no estar solas. Y si bien está de acuerdo con la hermana Rosa de que las mujeres son más tolerantes, también añade que son un poco bolleras, es decir, un poco lesbianas. Esto no debe entenderse como una descripción literal de los personajes, sino más bien como un indicio de la forma en que las relaciones entre mujeres pueden generar discursos que funcionan como reacción a las estructuras del patriarcado. Luce Irigaray ha teorizado sobre la posibilidad del lesbianismo como un espacio exterior al lenguaje masculino. Un dispositivo ampliamente utilizado para describir la interacción entre las mujeres en Todo sobre mi madre es el plano compuesto por dos personajes. Un dispositivo ampliamente utilizado para describir la interacción entre las mujeres en Todo sobre mi madre es el plano compuesto por dos personajes a la misma distancia de la cámara. Este tipo de plano parece transmitir un sentido de solidaridad entre los personajes. Manuela y Esteban aparecen juntos en el mismo plano al comienzo de la película viendo la televisión. El espacio dejado por Esteban tras su accidente mortal quedará más tarde ocupado por los de otros personajes femeninos, Agrado, Uma, Rosa, etc. En resumen, la muerte de Esteban permite a Manuela entrar en un espacio poblado solo por mujeres. Los hombres de la película no tienen acceso a esta comunidad ya que carecen de las competencias para ser parte de ella. Esta comunidad está, sin embargo, abierta a nuevos miembros. Los dos transexuales de la película, Agrado y Esteban, son buenos ejemplos de esto. Agrado, un exconductor de camión, se convirtió en una prostituta después de una operación de implante de senos, realizado al mismo tiempo que el de Lola. Su nuevo nombre, Agrado, procede del hecho de que ella siempre ha tratado de hacer la vida agradable a los demás. Su gran corazón contrasta enormemente con la naturaleza de Lola. Originalmente presentado como un fantasma, como una presencia inquietante que uno no puede ver, la mitad que falta de una fotografía, todo lo que sabemos sobre Lola es a través de las historias que los otros personajes cuentan. Agrado nos dice que Lola la robó, o sabemos que estuvo con la hermana Rosa, o también sabemos que es el padre del hijo de Manuela y del hijo de Rosa. Manuela le cuenta a la hermana Rosa de su marido Esteban y de cómo se convirtió en Lola. Esta aparece por primera vez en persona en el cementerio donde el cadáver de la hermana Rosa está siendo sepultado. Viene a lanzar una última mirada a las muchas vidas que ha arruinado. Esta aparece por primera vez en persona en el cementerio donde el cadáver de la hermana Rosa está siendo sepultado. Viene a lanzar una última mirada a las muchas vidas que ha cambiado y arruinado. Su afán hedonista le ha cegado la posibilidad de una vida con otros. La conversación entre Manuela y Lola en el cementerio está compuesta de planos que revelan la distancia entre ambos personajes. Planos contrapicados que muestran a Lola dominando la escena, mientras que Manuela es mostrada en planos picados que revelan la pequeñez e impotencia ante el poder destructivo de Lola. Un mes más tarde podemos disfrutar de planos en los que los dos personajes están a la misma altura y a la misma distancia de la cámara. Es en este momento en el que Manuela lleva al bebé Esteban a conocer a su padre en una cafetería. Esteban lo arropa en sus brazos con una expresión de profunda ternura. Aquí, y solo aquí, Lola se presenta al mismo nivel que el resto de los personajes femeninos. El milagro al final de la película en el que el bebé Esteban, el hijo de la hermana Rosa, neutraliza el virus del SIDA, puede resultar algo excesivo, pero no es ajeno a la lógica que hemos presentado. Este hijo varón, nacido en la comunidad de mujeres y criado por mujeres, es capaz de neutralizar los excesos de su padre y de su egoísmo. En su próxima película, Hable con ella del 2002, Almodóvar explorará las transferencias de estas cualidades femeninas a los hombres en una historia en la que los hombres lloran, los hombres hablan de sus sentimientos
y hablan unos con otros con una intimidad y cercanía sin precedentes. Para ello, Almodóvar hace exactamente lo contrario de lo que hace en Todo sobre mi madre, que silenciará las voces femeninas y dejará que los hombres hablen en la lengua de la mujer. Y termina aquí el módulo sobre Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Muchas gracias.